Bueno, les quiero contar que por primera vez me quise aventurar a compartir con ustedes a quienes yo considero que son los antipersonajes de este año 2024. Y poco a poco, en la medida de la narración, pues iré haciendo algunos comentarios al margen. No es una lista exhaustiva y seguro se me quedaron muchos por fuera. Pero la idea era cerrar el año compartiendo con ustedes esta lista de antipersonajes que nos mantuvieron ocupados en el 2024 y que seguro darán mucho de qué hablar en el 2025. Empecemos de atrás para adelante. Este me costó mucho incluirlo, pero Juan Manuel Santos dio mucho de qué hablar este año y sus acostumbradas movidas de Taur nos dejaron ver que tiene intenciones de acomodar sus piezas para 2025. A través de sus hijos, por ejemplo, nos mandó a decir que le suena la candidatura de Claudia Petro y hace unas semanas, al igual que hace unos años, lo vimos reunido en un apartamento del norte de Bogotá con varios políticos. ¿Se acuerdan? En pleno 2020, cuando la pandemia había arrancado, Juan Manuel Santos arrancó sorpresivamente reunido en el apartamento de Juan Fernando Cristo con Iván Cepeda, con Timochenko, y después de esa reunión, unos meses después, al expresidente Álvaro Uribe Vélez lo metieron preso. Y ahora otra vez el señor Juan Manuel Santos anda reunido en los apartamentos del norte de Bogotá. Lo que es cierto es que el premio Nobel Sin Paz no se quiere jubilar e incumplió su promesa de retirarse a ser abuelo. Eso sí, al final pues nadie le había creído. No se preocupe, señor Juan Manuel Santos, en volvernos a hacer otra promesa. Seguimos. Una funcionaria muy cercana al presidente y que sin duda hizo parte muy relevante de este desastre que se hace llamar la potencia mundial de vida fue Laura Sarabia, la mano derecha, izquierda del presidente Gustavo Petro, su fiel guardiana y la custodia de sus más íntimos secretos, razón por la cual obviamente permanece aún en el Estado, saltando de puesto en puesto. Ella misma se definió en una entrevista, entre otras cosas, de una forma muy chistosa, como una niña que lideraba un jardín infantil de niños. Y es que si miramos con detalle, Laura Sarabia parece que no ha podido lograr una adecuada coordinación con los ministros. Su jefe ya le hace poco caso, parece que se han agarrado más de una vez y pues muchos dicen que el presidente no le cayó para nada en gracia la cercanía que ha tenido Laura Sarabia con María Lorena Gutiérrez, exfuncionaria y alta, muy alta de Juan Manuel Santos. Eso sí, a principios de este mes y en medio de las revelaciones de Sandra Ortiz por el escándalo de la UNGRD, razón por la cual terminó en El Buen Pastor, en las que señaló también a la niña Laura Sarabia, el presidente Petro salió a condecorar a su funcionaria estrella junto al canciller Murillo y a la ministra de Minambiente, y todavía no sabemos por qué fue que se autocondecoraron. Bueno, sigamos en la lista. Otro de los antipersonajes del año, sin lugar a dudas, es obviamente Olmedo López y Sneider Pinilla, quienes dieron inicio al que podemos considerar el robo del siglo, en donde los protagonistas son obviamente todos esos personajes decentes del cambio. El escándalo de la UNGRD, como todos sabemos, ha cambiado y ha tocado las fibras más íntimas del cambio y por lo menos ha comprometido a 5 de los más altos funcionarios del gobierno. De hecho, la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, uno de los profes decentes, otro de los profes decentes del cambio y consentidos de Petro, de la cartera de Hacienda, se debió en parte a que tenía que defenderse de las escandalosas revelaciones sobre su participación en la UNGRD. Según su ex asesora de alta confianza, ella confesó en la Fiscalía General de la Nación que el señor exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estaba enterado de lo que estaba sucediendo en la UNGRD. Lindo el ministro de Hacienda. Bueno, mi siguiente personaje en la lista es Ricardo Roa, el críptico y enigmático presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de Petro. Este oscuro personaje no solo ha llevado a Ecopetrol a una considerable desvalorización en la bolsa de valores, sino que ha sido salpicado por una larguísima lista de escándalos, empezando por su trabajo como gerente de la campaña presidencial, que se encuentra investigada por el Consejo Nacional Electoral porque hay evidencias contundentes de que se volaron los topes y un poquito más. El caso es que este señor está siendo relacionado con el favorecimiento a su pareja, el viajero y Julián Caicedo, otro personaje
del que se sabe muy poco, pero pues que obviamente ya hace parte del selecto grupo del jet set petrista. Sigamos con más personajes o antipersonajes. Esta me encanta. Una persona que brilló por su total ausencia fue la vicepresidenta ministra de Igualdad, Francia Márquez. Sin entrar en mucho detalle, la vicepresidenta se quedó sin ministerio, entre otras cosas, pues porque no tiene ni idea. Si no sabía cómo sostener un ministerio, imagínese si iba a saber cómo evitar que se quitara un ministerio. Tuvo una de las peores ejecuciones presupuestales del gobierno y sus resultados son más que entre escasos y nulos. Además, está claro que su relación con el presidente continúa bajo una alta tensión. Se les ve muy poco tiempo juntos, muy poco tiempo coordinados. Claro que eso no es raro, obviamente, entre los altos funcionarios del cambio. Y, por ejemplo, frente al último escándalo del señor Daniel Mendoza, a quien querían nombrar como embajador en Tailandia, la vicepresidenta se opuso y el presidente literalmente la ningüeñó sin pena ni gloria. Pero para mí, indudablemente, el antipersonaje del año del 2024 es el presidente intergaláctico del cambio, Gustavo Petro. Y se los voy a explicar por qué. El 2024 fue un año de claros oscuros para el mandatario. Podemos decir, sin equivocarnos, que no pasó un solo día sin que él o su gabinete estuvieran envueltos en escándalos y cuestionamientos. El presidente impuso su agenda de rencor y odio, ultrajó los símbolos patrios y la memoria de miles de víctimas del conflicto armado, cuando decidió en varios eventos batir el trapo, que él llama su bandera, del grupo guerrillero M-19. No logró pasar el presupuesto nacional, tuvo el peor recaudo fiscal de la historia y varias de sus reformas se le han caído en el Congreso, menos desafortunadamente la nefasta reforma a la salud. Se inventó más de una docena de golpes de Estado para desviar la atención de una lista enorme de escándalos de corrupción. Se quedó callado frente a los resultados de las elecciones de Venezuela y sigue soberbiamente ignorando los reclamos para saber si va a ir o no a la posesión otra vez del dictador Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, lo cual sería evidentemente una afrenta a los 8 millones de venezolanos que se exiliaron o que, podemos decirlo claramente, tuvieron que ser desplazados, se desplazaron forzosamente por cuenta de la dictadura sangrienta de Nicolás Maduro. Pero hay gente que todavía sigue diciendo que allá hay una democracia perfecta, como es el caso del canciller Luis Gilberto Murillo. Pero quizás el 2024 para Petro fue el de la corrupción y los escándalos. La ONGRD, el aeródromo de La Guajira, que antes iba a ser un aeropuerto internacional, pero pues eso quedó degradado. Los temas del señor Urán en la supersalud y un listado enorme, obviamente mantuvieron al mandatario muy ocupado, escribiendo largas diatribas para defender su imaginaria gestión. Eso sí, nos regaló momentos memorables como el de café de leche gastristis, es que es hasta difícil decirlo, y la defensa del amor que hizo para intentar defender a la misoginia de su candidato embajador, Daniel Mendoza. Petro tiene un 2025 muy complejo. Lo esperan unas elecciones que tendrá que enfrentar con una impopularidad del 60 y 65%, ese se mantiene ahí, y con una clase media y unas empresas agotadas, asfixiadas y preocupadas por esta pesadilla de cambio al que afortunadamente solamente le quedan 1 año y 6 meses. ¿Ustedes qué opinan de mis antipersonajes del año 2024? Para ustedes, ¿cuáles son los suyos? Los voy a leer en los comentarios y por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, @elcontrol, María Andrea Nieto, para que sigamos comentando las desgracias y los aciertos de este país que todos queremos.